Jesucristo dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que con su lámpara salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio se tardaba, se durmieron. A la medianoche se escuchó un grito: ya está aquí el novio, salgan al encuentro. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a los prudentes: danos un poco de aceite, porque se apagan las lámparas. Pero las prudentes dijeron: no sea que no nos alcance para nosotras y vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os la compréis. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Elegir el camino correcto es prudencia. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 30 de agosto, año 2024. Nos ubicamos hoy en el calendario de nuestra Iglesia Católica con San Esteban de Sudaire. Estamos en Navarra, España, y nace allá en Sudaire, Navarra, en el año 1546, un jovencito que quiso entregarle su vida a Dios a la manera de San Francisco Javier y entró en una de las grandes compañías que ha tenido la Iglesia Católica, que se llama la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, y entró allí a esa compañía a los 19 años de edad en 1567 y realizó el noviciado en Cuenca y comenzó a pensar en perfeccionarse como ser humano, sirviéndole a los demás, y terminó con el martirio. Comunicó la palabra de Dios, fue un excelente director espiritual, defendió la fe de la Iglesia ante todo. San Esteban de Sudaire. Elegir el camino correcto se llama prudencia. Y es muy cierto. ¿Cómo podemos no cometer tantos errores cuando las personas hablan sin pensar y meditar lo que van a decir? Cuando a las personas les encanta estar discutiendo todo a todo momento y opinando de todo, y le dicen personas imprudentes. La prudencia es una virtud excelente que hay que pedirle a Dios, la prudencia de la lengua, la prudencia de los juicios, la prudencia de las órdenes, la prudencia en las decisiones que se van a tomar. El capítulo 25 del Evangelio según San Mateo cuenta una parábola que se llama de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. ¿Cómo poder ser una persona prudente para hacer las cosas como se tienen que hacer? Hay 3, 4 frases para hoy que me parecen importantes sobre la prudencia como virtud en la vida de una persona. Prudencia rerum expetendarum fuyendarumque scientia. Esa es la frase en latín. En castellano sería: la prudencia significa saber distinguir entre lo que hay que procurar y lo que hay que evitar. Es decir, como el punto del equilibrio de la boca, de las ideas, de lo que uno le comunica a los demás. ¿Dónde está el punto? Distinguir entre lo que hay que procurar y lo que hay que evitar. Eso se llama prudencia. La frase
Es de un político, filósofo, escritor, orador romano, es de los grandes retóricos, allí de la prosa del latín, año 106 a.C., y se llama Marco Tulio Cicerón. Otra frasecita sobre la prudencia. La prudencia es la huella de la sabiduría. La persona que puede y logra ser prudente en el hablar, en el actuar, en el tratar a los demás, es una persona muy sabia, prudencia. Otra frase, no es aconsejable decir todo lo que pensamos. Aprende a ser una persona prudente. No diga todo lo que piensas porque ofendes muy fácilmente a los demás. Hay que ser prudentes. Y la última frase, en la prosperidad, modérate. En la adversidad, resígnate, sé siempre una persona prudente. Esa frase es muy buena para colocarla allí, en un tablero, en una casa de familia, en un sitio público. Cuando estés en la prosperidad, no hágalo de cantidad de gente en el mundo que sale a decir cantidad de cosas, a hablar de sí mismo, de dinero, de posibilidades. Y pasan poquito los años y vuelve a la noticia y decía, este no era el que hablaba más de la cuenta. Pero en la prosperidad, modérate, no salga a las redes sociales a publicar cantidad de cosas, modérate. En la adversidad, resígnate. Cuando las cosas no están bien, hay que aplicar la resignación. Y sé siempre una persona prudente. Aprendemos a vivir según el reino de Dios y a ser hombres y mujeres prudentes si organizamos la manera de pensar, de hablar, de decidir, pero según la prudencia. Y así logramos el objetivo de alcanzar el reino de Dios, vivir en paz y en comunión con los demás, cometer menos errores en la vida, elegir lo correcto y lo conveniente. Si elegimos lo contrario, entonces eso se llama necedad. Las vírgenes necias, elegir lo contrario. Hay cantidad de gente muy necia, entonces pierde la oportunidad de tener éxito en la vida. La persona es intransigente, es arrogante, es prepotente, no acepta consejos. Entonces es una persona necia. La necedad no sirve como compañera de viaje. La prudencia está considerada como la base y el fundamento de todas las virtudes. Oigan esa definición de prudencia. Es la base y el fundamento de todas las virtudes que pueda aspirar un ser humano. Si tiene prudencia, tiene camino para recorrer. Dirige el entendimiento, nos permite discernir entre lo bueno, lo que se debe y no se debe hacer. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, hace poco se celebró la fiesta de él y de su señora madre Santa Mónica, doctor de la Iglesia Católica, enseñaba la importancia de ser una persona prudente. El santo decía, discernir lo que es útil para llegar a Dios. Si eso es útil para llegar a Dios, el Concilio Vaticano II, ecuménico en la Iglesia Católica, hablando de la dignidad humana, le recuerda a las personas de llevar sus vidas según las exigencias de la verdadera prudencia. El concilio recomienda eso al mundo católico. La Escritura, la palabra de Dios, nos invita a ser personas prudentes. ¿En qué? En el ser y en el actuar. Por ejemplo, la discreción nos orienta a ser personas delicadas en lo que somos y en lo que decidimos. Proverbios capítulo 2 en la Santa Biblia dice, la discreción nos libra del mal camino. Otra, la sensatez, aprender a ser una persona sensata.
contrario a la persona necia. La sensata permite medir las consecuencias antes de actuar. Por ejemplo, en la carta a los Tesalonicenses capítulo 5, cuando Dios nos da su espíritu, nuestra responsabilidad es no apagarlo, sea sensato. Si Dios le dio ese don, ese talento, no se desborde usted, como no se enloquezca como ser humano, póngalo al servicio de los demás para que no se apague. La sabiduría viene de Dios y le permite a una persona ser prudente, actuar con inteligencia y con buen conocimiento. Por ejemplo, el capítulo 24 del libro de los Proverbios: vale más una persona sabia que una persona fuerte, vale más el saber que el poder. Esa frase es muy buena. Vale más el saber que el poder. Una persona necia siempre toma el camino equivocado. Libro del Eclesiastés en la Biblia, capítulo 10. Cómo es de importante aprender a elegir el camino correcto, y cuando lo logramos, eso se llama ser una persona prudente. La prudencia es la huella de la sabiduría. En la prosperidad, modérate. En la adversidad, resígnate. Sé siempre una persona prudente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.